hicimos esta especie de división entre lo que llamamos el embarque, donde ahí incluimos la duración del contrato, la cantidad de envíos que pueden haber, la calidad del material que vamos a remitir, el Incoterm también, finalmente estamos hablando de exportaciones, después cuestiones vinculadas con los precios y los pagos, cómo se determina la fijación, qué deducciones hay, la determinación del contenido en destinos importantes, todo el proceso que se da en el exterior, y después las cuestiones vinculadas con la responsabilidad, que de alguna manera también hay que tener en cuenta la transferencia del título y el riesgo, en qué momento se dan, quién se hace cargo del seguro, en qué tramo, y cuestiones vinculadas a la limitación de las responsabilidades que hay que tener en cada etapa del proceso de venta. Acá de alguna manera también, aunque la filmina parece extensa, parecía importante poder determinar qué cuestiones se incluyen dentro de un contrato de comercialización, ¿no? Donde si bien básicamente lo que lo hace diferente es todo el tema de deducciones, que ahora vamos a hablar un minutito, bueno, en el contrato básicamente hay que poner el plazo, los contratos pueden ser un contrato spot, un contrato a largo plazo, puede ser un contrato de refinación puntualmente. Hoy básicamente nos vamos a mover dentro de lo que es un contrato a largo plazo, donde aparte que definir qué cantidad vamos a enviar, en qué momentos, si por ejemplo vamos a vender barras, como dijimos, las barras se miden en kilos, entonces vamos a ver cuántos kilos vamos a mandar y en qué momentos y qué cantidad precisamente de material. Si fuera concentrados, el concentrado se comercializa por tonelada, en consecuencia esto va en big bags y entonces hay que definir si va en contenedores, el granel, en qué cantidad, los lotes mínimos, qué tolerancias vamos a definir, el Incoterm, por supuesto, que se va a utilizar, y sobre todo la calidad del material que vamos a estar remitiendo, ¿no? O sea, esto hay que describirlo, y el rango de leyes del mineral que estamos sacando, ya sea en la barra o ya sea en el concentrado, ¿no? Acá recordemos que finalmente hablando de concentrado o hablando de barras, lo que finalmente terminamos vendiendo y lo que nos terminan comprando son onzas de oro u onzas de plata. Recordemos que la onza es una medida, son aproximadamente 31 gramos, como para tener idea de peso de lo que estamos hablando cuando hablamos de una onza, ¿no? Y después sí, ya entrando en lo que son lo central de un contrato comercial, están las deducciones, los pagables, los costos de tratamiento, refinación, las penalidades. Y básicamente, bueno, un pagable es, de alguna forma, si bien las onzas son las que son, hay una deducción que nos hace la refinería, de alguna manera, al productor minero, vinculado con la recuperación que puede hacer en función de la tecnología que la refinería tiene. Después hay dos costos que son bien típicos, que son el tratamiento y el cargo por refinación, que es algo también que deduce la refinería, por procesar el material que uno le envía, y por realizar un servicio sobre ese material, y por refinarlo también. En definitiva, como decíamos, existe el precio que tiene cotización internacional, pero sobre ese precio se deducen este tipo de cargos para llegar finalmente a lo que vale, que es el oro de buena entrega y la plata de buena entrega. De la misma forma, en el contrato comercial hay que hablar de las penalidades, o sea, uno exporta un material que en adición a tener y contener oro y plata, puede tener algún otro mineral o alguna otra impureza. Suele venir junto con el oro y la plata, suele venir el plomo. Bueno, el plomo es algo que se penaliza, entonces hay que tratar de reducir el envío de material que contenga plomo, y si finalmente eso tiene un exceso definido en el contrato, de alguna forma, ese exceso se penaliza. Y después, bueno, el contrato también tiene condiciones vinculadas con la fijación y la apreciación de las onzas que uno ha remitido al exterior,
donde básicamente lo que tomamos es el dato que figura diariamente en el London Metal Bullion, que es un mercado internacional, por ser, por tratarse de commodity, ¿verdad? Bueno, y ya también en esta, un poquito para ahondar en algunos otros datos que suele tener un contrato comercial, tenemos el tema de los pagos, que es relevante. En los pagos también se establece en el contrato, pueden haber contratos que tengan algunos pagos que pueden ser provisionales, o tener la modalidad de anticipo, o contratos que directamente tengan un pago final. El provisional es un anticipo que muchas veces se acuerda en un contrato, por el cual el cliente anticipa parte de lo que va a ser el costo final, el valor final del embarque, y hay modalidades, hay acuerdos por los cuales ese anticipo se hace sobre entrega de documentación, que puede ser el Bill of Lading, que es la documentación de salida del aeropuerto o del puerto que sale para la exportación, o en otros casos, cuando el cliente quiere asegurarse que el anticipo lo está dando más sobre algo concreto, es cuando llega el material al aeropuerto de destino, o al puerto de destino, o a las mismas instalaciones del refinador. Y después está el precio final. Finalmente, si hay un precio final, es sobre lo que realmente tenía el contenido que remitimos, cuando se conocen los pesos, cuando se conocen las leyes, y cuando se definió la cotización final de preciar el valor de las onzas que se están lanzando. En todo este esquema es importante también el pesaje, el muestreo, en el caso de los concentrados, la determinación de la humedad. Y claramente esto es importante porque hace a la valorización del material que estamos exportando. Y esto es realmente serio, o sea, cada parte contrata supervisores en destino para verificar que todos los procesos que se llevan adelante sean correctos y tengan un estándar alto y a nivel mundial y reconocido. Acá está dicho, ¿no? Un mal proceso en el muestreo puede generar una pérdida para cualquiera de las partes, para la refinería o para el productor minero. También se definen cláusulas vinculadas con cómo se hacen los análisis, cómo se intercambian las leyes, si finalmente se va o no a un proceso de dilimencia. Aquí podemos estar de acuerdo, en el contrato se suele poner que dentro de un rango definido, tanto lo que dice el exportador como lo que dice la refinería, nos ponemos de acuerdo y se canjean respectivamente, y si no hay diferencia se va adelante con el cierre de la negociación, o si hubiera algún lote o la totalidad del envío tuviera algunas diferencias que están por fuera de lo que es el rango definido en el contrato, se va a un arbitraje o a una dirimencia con un tercero independiente, porque aquí estamos hablando precisamente de eso, ¿no? de un contrato como entre partes independientes, y finalmente las partes se avienen a lo que el árbitro o el tercero define, y las onzas son las que se definen finalmente, y así se continúa. Después está la cláusula del seguro también, donde hay que especificar quién se hace cargo del seguro, quién va a ser el beneficiario del seguro en caso de tener algún inconveniente. Para esto está asociado con el Incoterm, que se usa en la definición del embarque. Después están las cuestiones vinculadas con la limitación de las responsabilidades, que eso la verdad que hay que exponerlo para garantizar el cumplimiento, el buen cumplimiento de las cláusulas del contrato, y que no haya pérdida de material o alguna otra cuestión que deje expuesta a una mala performance a la exportación. Y finalmente hay las dos cuestiones también relevantes que tienen que ver con el título y el riesgo, ¿no? de la carga que se está enviando, o sea, el título vinculado de quién es la propiedad del material que exportamos y cuándo ese título pasa del vendedor al comprador, y eso se define también en el contrato, y el riesgo que pasa del vendedor al comprador dependiendo precisamente del Incoterm negociado en el contrato inicialmente. Ambos conceptos, tanto el título como el riesgo, son aspectos que se pueden acordar entre las partes y previamente en el contrato. Y ya en las cuestiones vinculadas con el Incoterm, que son términos comerciales internacionales, son normas acerca de cómo es la condición de entrega de la mercadería,
y finalmente de alguna forma se usa para responsabilidad y se usa para dividir los costos de transacciones comerciales. Ahí delimitando sí las responsabilidades del comprador y del vendedor. Sobre este tema, sobre el del Incoterm, ahí seguramente, Fede, podés vos ya aportar algunos comentarios adicionales. Bueno, gracias Sergio, la verdad que tus conceptos han sido más que claros e ilustrativos. Bueno, complementando un poco a lo que comentó Sergio, me gustaría agregar que si bien se menciona la necesidad de utilizar las Incoterms, en los minerales tenemos la particularidad que la transferencia del título y del riesgo no siempre coincide con la transferencia del riesgo según lo definido en las Incoterms. ¿Está bien? Bueno, para comenzar un poco en la presentación, ya lo que me corresponde a mí, me gustaría mencionar que como el agente de transporte, o más conocido como ATA, es el representante del transportista ante la aduana, el despachante de aduana es el representante del exportador ante la aduana. El despachante de aduana es un auxiliar del servicio aduanero, esto definido por el Código Aduanero. También es un sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera, la famosa UIF, con lo cual debemos cumplir con ciertos procedimientos para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos y operaciones que puedan provenir de la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Adicionalmente, como despachantes de aduana, también tenemos responsabilidad penal solidaria con el exportador. Bueno, la resolución 2108 del 2006 es la norma que establece los lineamientos para las exportaciones de concentrados de minerales. Los aspectos principales de esta norma son que prevé la declaración de los valores FOB en forma provisoria y que los mismos pueden ser modificados con posterioridad. Esta declaración también va a tener en cuenta el contenido de los metales que surjan de la refinación y la aplicación de las cotizaciones según lo establecido en los contratos de venta. La declaración aduanera se implementa por medio de dos destinaciones aduaneras. Una es el ES03, que es la destinación provisoria, que es al momento del embarque. Y la otra, el EC09, que es la destinación definitiva, se va a realizar dentro de los 180 días y es donde va a quedar establecido el valor FOB definitivo y la cantidad definitiva de mineral exportada. Más adelante, Claudia les explicará esto en forma mucho más detallada. Cabe destacar que a diferencia de la resolución 4073C, que es la que regula la exportación de hidrocarburos con precios revisables, en esa norma solo queda pendiente la determinación del precio. Es decir, tiene una sola variable. En cambio, en la norma de los minerales queda pendiente de determinación no solo el valor FOB, sino el contenido de los minerales. Es decir, que tenemos dos variables que quedan sujetos a modificación o a una confirmación en forma posterior al embarque. Es importante resaltar también que el espíritu de la norma es de una venta firme, donde solo quedan pendientes de fijación el precio y el contenido de mineral. No está previsto en la norma realizar contratos donde se refine el mineral y luego queda acreditado en cuentas de metales en el exterior. Esta es una típica pregunta que siempre nos hacen cuando están en el proceso de la confección de los contratos. Bueno, solemos ver dos tipos de operaciones en la comercialización de minerales. La primera, donde tenemos un contrato de refinación y venta al mismo refinador, y la segunda es donde tenemos un contrato de refinación por un lado y un contrato de venta por otro lado a un tercero. Lo importante, más allá de la alternativa que se utilice, siempre debemos cumplir con el requerimiento de que al momento del embarque o salida de Argentina, la mercadería debe estar vendida en forma definitiva. Es importante para el servicio aduanero que quede demostrado que la forma de determinar el pricing sea objetiva y no esté sujeta a arbitrariedades para establecer el mismo. Por ejemplo, solemos ver cláusulas donde la aplicación de la cotización del oro y la plata, como dijo Sergio, que es el London Metal Bulletin, el PM, que generalmente tenemos páginas donde se publican como KIPCO. Bueno, solemos ver estas cláusulas donde la aplicación es la del día en que se canjean los resultados de los análisis, o el día que es retirado de la mina, o la fecha de salida del país, o la fecha de arriba a refinería. Siempre es un hecho que sucederá en el futuro y que está claramente definido antes de la registración de la destinación aduanera. Es decir, que uno no puede en forma arbitraria decir, bueno, mañana quiero
cerrar el precio y fijan las cotizaciones. Siempre tiene que suceder un hecho que fue previamente establecido y que es lo que va a dar la posibilidad de aplicar el pricing. Después otro punto es que es importante es que el precio definitivo debe ser establecido a los 180 días de la fecha de embarque. Esta es una diferencia sustancial contra los 90 días que cuenta la resolución o que se cuenta en el caso de los hidrocarburos. Algunos se preguntarán por qué tantos días. Bueno, acá tenemos en el caso de algunos concentrados, como por ejemplo el cobre, que se venden a 1, 2 o 3 mamas. Mama es man after man of arrival, que es el promedio de las cotizaciones de 1, 2 y hasta 3 meses posteriores al mes de arribo. Si a este periodo encima se le agrega la travesía marítima, que en el caso de que, por ejemplo, vaya a Oriente puede llegar a ser de 45 días, más el plazo del intercambio de los análisis y las demoras que pueden sucederse en el envío de toda la documentación, casi estamos rozando los 180 días que prevé la norma. Bueno, otro punto es el exportador está obligado a efectuar en el país los análisis necesarios para determinar el contenido de metal precioso y otros metales constitutivos, obviamente, del embarque. Estos análisis pueden ser realizados en los laboratorios que poseen los exportadores en mina o en laboratorios especializados. Este fue uno de los puntos incluidos en la resolución 2108, que enfatizó el control sobre las muestras. De hecho, la norma anterior, la 281 del 98, no exigía que los análisis sean realizados en Argentina, ya que la aduana partía de la base que las refinadoras a las cuales se exportaba el doré contaban con certificaciones de calidad más que suficientes por el hecho de producir oro y plata de buena entrega que generalmente iban a los bancos o van a los bancos centrales. Bueno, también en los comienzos de la implementación de la resolución 2108 del 2006, las muestras se tomaban perforando alguna de las barras en forma aleatoria. Quizás teníamos un embarque de 150 barras compuestos por diferentes coladas y la aduana agarraba una sola barra al azar y la perforaba obteniendo la viruta para la muestra. Es decir, utilizaban esa única barra como muestra testigo y representativa de todo el embarque y de todas las coladas que pudieran existir en ese embarque. Dado que las barras son una aleación de oro y plata, y según el peso específico de cada metal, y de acuerdo a dónde perforaban la barra, las muestras que se tomaban en Argentina y luego eran analizadas por el ITEM, no terminaban de ser representativas ni coincidir con las del exterior. Luego de numerosas gestiones que se hicieron en esa época para tratar de tener un criterio en común y a los efectos de poder cumplir con el proceso de toma de muestras en las exportaciones de doré, que es la condición básica, que las muestras tienen que ser representativas. Esta es la condición básica de una muestra y lo que también la aduana define como tal. Se generó un protocolo junto al IRAM en el que intervinieron varias de las mineras exportadoras, intervino la aduana, la Secretaría de Minería, y los tres que estuvimos acá hemos intervenido en la redacción junto al IRAM de ese protocolo. Por la resolución 3204 se aprobó un protocolo específico, en la cual se aclaró cuál era el procedimiento para la obtención de muestras representativas. Rápidamente lo que establece ese protocolo es que de acuerdo a la cantidad contenida de barras contenidas en una colada, ¿está bien? Hay una tabla en la cual se determinan, por ejemplo, si tenemos una colada que contiene entre 11 y 20 barras, la tabla determina que se deben separar 3 barras, y esas son las que se van a muestrear. Básicamente se posicionan todas las barras en el piso, se trazan unas diagonales, y en forma aleatoria se extraen las 3 barras que se van a muestrear. Después lo que se hace es, dentro de un recipiente de metal con un taladro de pie, con una broca helicoidal, se proceden a realizar 4 perforaciones en las puntas de las barras, ¿no? Dos abajo y 2 arriba en forma cruzada, una arriba y una abajo. Cada agujero que se hace es de 3 milímetros de profundidad. La totalidad de esas virutas que se obtienen, que después vamos a ver unas fotos, van como en un recipiente de metal, ahí se mezclan todas las virutas de la colada y después se cuartea para obtener las
muestras o los 3 sobres con las muestras que establece la norma. Uno va a ir para el exportador, otro para el ítem y otro va a quedar como para contramuestras en poder de la aduana. Actualmente, y después de la implementación de este protocolo, podemos decir que la dispersión entre los análisis realizados en Argentina y en destino tiene muy pocas diferencias. Esto la verdad que fue una gran mejora contra cuando se inició el procedimiento de la 21, de la resolución. Vale la pena decir también, o aclarar que las barras de doré varían de acuerdo al yacimiento donde son extraídos los minerales y también dependen de la etapa de producción en la que se encuentra la mina. Tenemos barras con leyes que van del 2% hasta más del 70%. Si el contenido es menos del 2%, no se considera doré, sino que se considera plata en bruto. Esta es otra de las explicaciones por las cuales el servicio aduanero le dio tanta trascendencia al tema del muestreo. Actualmente se está trabajando, no podemos decir que todas las barras son iguales, cada una tiene un contenido de metal totalmente diferente. Actualmente estamos tratando de implementar análisis típicos por cada exportador y yacimiento, y cada un determinado tiempo. Esto lo estamos haciendo porque el ITEM está imposibilitado de procesar tanta cantidad de barras y de análisis, tanta cantidad de análisis por las coladas y todas las barras que se exportan en Argentina, ¿no? Es muy importante resaltar que la totalidad de las operaciones son fiscalizadas por la aduana. Y a los efectos de realizar la valoración de los embarques, la aduana tiene en cuenta no solo las condiciones comerciales establecidas en los contratos, sino también los resultados de los análisis realizados en la mina, o en aduana y en el exterior. En el caso de que existan diferencias con los análisis, entre los análisis del exterior y los practicados en el ITEM en Argentina, la aduana va a realizar los ajustes a los efectos de resguardo de la renta fiscal. Ya que estamos hablando también de valoración, cabe mencionar que la base de valoración para los derechos de exportación es el valor FOB. El mismo va a surgir de la multiplicación de las cantidades de las onzas de oro y plata contenidas en el embarque, obviamente luego de la refinación, a la que se multiplicará por las cotizaciones internacionales según la metodología establecida en el contrato. Como dije antes, que tiene ese objetivo. Por ejemplo, va a ser el día de la notificación de los resultados de análisis. Entonces, con el día que se notifican, tanto las cotizaciones del oro y la plata van a ser multiplicadas por las onzas resultantes de la refinación, a las que luego se les va a deducir los gastos de tratamiento, los gastos de refinación por parte de la refinería, las penalidades, el flete internacional y el seguro. Básicamente vamos a ir del valor de la cotización restando hasta llegar al valor FOB en Argentina. Ese va a ser la base de valoración a los efectos aduaneros. Bueno, Claudia les va a comentar cómo es la tributación de cada uno de los minerales actualmente. Bueno, complementando un poco lo que acaba de explicar Federico, entonces estas operaciones están encuadradas dentro de lo que llamamos exportaciones a consumo. O sea que si nos remitimos a la definición de exportación, que es extraer cualquier mercadería de un territorio aduanero, al ser una exportación a consumo, significa que sale del país por un tiempo indeterminado y no retorna. Esto las distingue de las exportaciones temporales, que se envían, por ejemplo, para perfeccionamiento en el exterior, o que son extraídas con un fin determinado, y por lo tanto debemos destacar que deben estar vendidas antes de su exportación. De hecho, no pueden ser destinadas bajo ningún otro régimen que no sea el que prevé la norma específica para exportación de concentrados y doré, que es la Resolución General 2108. Hacemos hincapié en este aspecto porque hemos tenido varias consultas al respecto de situaciones de venta que no sean, o sea, posteriores a la fecha de embarque y que no pueden ser declaradas bajo este régimen, porque nosotros cuando vamos a documentar las operaciones a través del sistema informático María, que es el sistema que nosotros tenemos de interconexión con la aduana para documentar las exportaciones y las importaciones,
Si queremos hacerlo bajo otro régimen que no sea este, por ejemplo, bajo el régimen de consignación o bajo el régimen de precio firme, el sistema da un aviso de que es una operación prohibida. Por lo tanto, no podemos destinar estas operaciones a través de un régimen que no sea el establecido por esta norma. También, como bien comentaba Federico, existe otro régimen llamado de precios revisables, que es generalmente utilizado por la industria de hidrocarburos, y para el resto de los commodities también, que también integra las exportaciones a consumo, pero únicamente la variable permitida para ese régimen es de precio, no de cantidad o de contenido o de calidad de la mercadería después de un análisis efectuado en el exterior, como sí es en este caso. Si retomamos al concepto de exportación y al de mercadería específicamente, estas se individualizan dentro de un sistema armonizado aplicado para los países que adhieren a este sistema. Entonces las mercaderías quedan con una identidad, adquieren una identidad a través de una posición arancelaria o NCM, que es la nomenclatura común del Mercosur. A través de estas posiciones arancelarias, lo que se obtiene, entre otras cosas, es el porcentaje de derechos que tienen que pagar las mercaderías cuando son exportadas, que para el caso que nos ocupa, fueron restablecidos por el Poder Ejecutivo por el decreto 793, que estableció un derecho ad valorem del 12% en su oportunidad, con topes de 3 y 4 pesos. Y posteriormente este fue modificado por su similar número 37, también del 2019, quedando determinados en la actualidad tal como vemos en la pantalla. O sea, todo lo que son minerales y concentrados, así también como la plata en bruto, con un tope de 3 pesos por dólar exportado, y para el doré o la aleación dorada, un 12% ad valorem. Este 12% es nominal y la tasa efectiva es del 10,71%, ya que el Código Aduanero permite detraer los derechos de exportación de la base de tributación a través de un coeficiente de deducción a los efectos de no generar una doble imposición de tributos. Si bien la ley 27.541 estableció también en su artículo 52 que el tope de los derechos de exportación para las exportaciones de minería no podían superar el 8%, aún al no haber sido reglamentada esta ley, se siguen aplicando estos derechos que acabo de mencionar anteriormente. Sergio, o Federico, perdón, seguís vos. Fede. Fede, estás en mute. Fede. Perdón, ¿eh? Bueno, referente a los aspectos logísticos, y teniendo en cuenta que dentro de la audiencia tenemos mucha gente del interior del país, les comento que por medio de una nota externa, y a los efectos de generar mayor intervención de las aduanas del interior del país, se estableció la obligatoriedad de documentar las operaciones de exportación y los muestreos de embarque en las aduanas de jurisdicción de la mina o en una de las aduanas de la región aduanera donde forma parte la mina. Como todos sabemos, generalmente los lugares donde están emplazadas las mineras son de muy difícil acceso por cuestiones de altura, de clima, de seguridad. Es por eso que tenemos dos diferentes tipos de logística para la realización de los embarques. ¿Está bien? Para el caso del doré tenemos dos alternativas. Los casos donde se realiza todo el proceso de precintado de barras y extracción de muestra en mina, donde luego la transportadora y la aduana asiste a la mina a hacer el embarque, a fiscalizar el embarque, donde luego la transportadora de caudales continúa el tránsito vía terrestre y o aérea o mixto a algún aeropuerto internacional. Esto generalmente se da en la ciudad de Mendoza y Ezeiza, para de esta forma continuar su tránsito al exterior a las refinadoras vía aérea. Por otro lado, tenemos los casos en donde las transportadoras de caudales retiran las barras de la mina y el proceso aduanero
de extracción de muestras y el precintado se realiza en las localidades de jurisdicción de la región aduanera y dentro del establecimiento de la transportadora de caudales. Este ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, en San Juan, ¿está bien? Las dos alternativas son totalmente viables y van a depender de las facilidades en mina. Cercanía para trasladar el personal, las cuestiones climáticas, la altura, los requerimientos para el ingreso al yacimiento. En algunos casos hasta se requieren certificaciones médicas, etcétera, que a veces hasta la aduana se le dificulta conseguir. Ya sea para el caso de realizar el embarque en mina o en el depósito de la transportadora de caudales, se necesitan cumplir con todos los requerimientos establecidos por la resolución 2977 del 2010, que es el régimen de exportación de carga en planta. Que entre los requerimientos más importantes que tiene es el monitoreo online y el grabado de las operaciones mediante cámaras conectadas online con la aduana, exactamente. Estas cámaras están instaladas en los lugares de consolidación y van filmando todo el operativo de la exportación. Igualmente, Claudia después se va a explayar en todos los requerimientos más en detalle que tiene esta norma. Para las exportaciones de concentrados, en los cuales existían casos donde el mineral era trasladado desde el yacimiento vía un mineraloducto, luego una planta de filtro, un tren y exportado vía marítima a granel por otra aduana que no estaba dentro ni de la región ni de la jurisdicción de la mina, se resultó imposible aplicar esta resolución. Es por eso que la obligatoriedad solamente quedó circunscrita al doré y no al concentrado. En los concentrados generalmente todo el proceso de aduanero se realiza y el muestreo se realiza en las aduanas o en los puertos de salida. Les paso la posta a ustedes. Sí, bueno, ahora vamos a ver un poco el tracking de lo que es una exportación, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo las exportaciones de doré, pero antes vamos a indicar que para poder exportar, cualquier empresa exportadora, más allá de las empresas mineras, puede hacerlo desde un depósito fiscal, desde zona primaria aduanera o desde su propia planta debidamente habilitada por la aduana en los términos de la Resolución General AFIP 2977. Ahora, si tomamos como ejemplo las exportaciones de doré, por las características propias de seguridad de la mercadería y por los controles que la aduana aplica sobre estas operaciones, deben realizarse o desde la mina o desde el depósito que proveen las compañías de caudales para hacer estos embarques. Por lo tanto, estos predios deben quedar habilitados como plantas exportadoras bajo los requerimientos de la Resolución 2977, como bien aportaba Federico. O sea, deben cumplir con requerimientos tecnológicos específicos de hardware, deben tener conexión directa con AFIP para permitirle al servicio aduanero realizar los cumplidos de las operaciones, y además, como bien decía Federico también, contar con un circuito de cámaras o domos que permitan visualizar en forma total y sin puntos ciegos las zonas destinadas a los embarques, desde el ingreso de la mercadería hasta el fin de la carga. Deben tener también la posibilidad de grabar videos que deben ser resguardados por las empresas, ya que pueden ser requeridos en cualquier momento por la aduana o por la AFIP. Entonces, teniendo la planta habilitada, lo primero que hacemos es proceder con la presentación del contrato ante la aduana, ya que la aduana analiza el contrato que le presentamos para ver si el mismo encaja dentro del régimen previsto por la Resolución 2108. Una vez que la aduana recibe el contrato y con la documentación que aporta la empresa, como ser el packing list y la factura pro forma, que van a contener los datos en función de los análisis que fueron realizados en mina, se oficializa en el Sistema Informático Malvina, el SIM, como generalmente lo denominamos nosotros, la destinación primaria o provisoria que denominamos ES03, que es exportación suspensiva de concentrados de minerales, que tendrá
obviamente, valores y contenidos provisorios. Con esta destinación, nosotros la presentamos en la aduana revee todos los papeles que nosotros presentamos, los contrasta contra el contrato que habíamos presentado anteriormente, y si está todo en orden, autoriza el embarque, y luego, con presencia física del personal aduanero en la planta habilitada, ya sea en mina o en el predio que se autorizó de la compañía de caudales, se procede a realizar el embarque. Lo que se hace es un pesaje sobre balanzas que también están habilitadas por la aduana, y el personal aduanero, después lo vamos a ver bien en algunas fotos, constata que se encuentran la totalidad de las barras declaradas en la destinación ES03, corrobora el número de cada una de las barras contra el packing list efectuado por la compañía, y se realiza la toma de muestras de corresponder, que, como bien comentó Fede al inicio de su presentación, hoy es en forma aleatoria. Luego procede a reembolsar todas las barras, a ponerle un precinto aduanero a cada una de las barras y a realizar la carga en el camión correspondiente. Y procede, una vez que está toda la carga dentro del camión, a la liberación del mismo, para que este camión inicie su tránsito hacia la aduana de salida correspondiente, que generalmente coincide con alguno de los aeropuertos internacionales del país. Cabe destacar que al iniciarse un tránsito de exportación, donde también interviene otra aduana distinta a la de origen, que se llama aduana de salida, los controles se vuelven a reiterar en esta aduana, tanto de pesaje como de precintos, antes de que la mercadería salga del país. Si llegara a ocurrir algún siniestro en el camino de tránsito, este siniestro debe ser informado automáticamente, inmediatamente, por el transportista ante la autoridad policial o aduanera más cercana a la jurisdicción donde ocurrió el hecho, para que este hito pueda ser demostrado una vez que llegue el camión a la aduana de salida. Desde la fecha de salida del país, el exportador tiene, salvo en casos específicos, 15 días para realizar el pago de los derechos de exportación y 180 días para presentar la documentación de cierre que estipula el régimen de la resolución 2108. Sergio, vos comentás ahora. Sí, muy claro, Claudia, y la verdad que yo quisiera destacar que este slide es casi el central, digámoslo, en todo lo que es el tracking de una exportación de mineral, ¿no? Donde, como dice Claudia, una vez que salió del país, ahí hay un tiempo. Para las barras el tiempo es más corto porque suele ser transporte aéreo. Para el concentrado el tiempo es bastante más largo porque es marítimo, y los puertos o los países de destino pueden estar en Asia, en Europa o en América del Norte. En consecuencia hay todo un tiempo, y ahí es donde comentábamos antes, que antes de la llegada a destino puede haber algún tipo de pago anticipado que se resuelva o que se haya definido en el contrato redactado inicialmente y firmado entre las partes, donde se puede fijar una cantidad X de onzas que el cliente de alguna manera tiene certeza de que van a llegar de mínima. En consecuencia, sobre esa información se hace el pago de un anticipo, que indudablemente después, si fue en el formato de fijar onzas, bueno, serán onzas menos que pagar al final, y si fue en el formato solamente de un anticipo financiero, se descontará eso del precio final del total del embarque. Y después tenemos la llegada ya a destino de la carga, del material, donde en destino, también con mucha rigurosidad y con la intervención de las aduanas de destino, se realiza el pesaje, se realiza la toma de muestras de la mercadería que se remitió, y se realizan los análisis en el exterior. Y se da todo este proceso que hablábamos de intercambio de información, donde
a partir de haber puesto, o sea, el productor minero no está presencialmente en destino, pero sí contrata a un supervisor que lo representa, que en general es un laboratorio, para poder realizar este canje de leyes. Vamos a hablar un poquito más específicamente más adelante de esto, para, bueno, sí, ya definir Sí. realmente cuál es la fijación y la apreciación de la totalidad del embarque o de las onzas remanentes que todavía no se hayan pagado en el momento del anticipo. Y ahí precisamente se da finalmente cuando tanto el cliente como el productor minero se ponen de acuerdo, es cuando se procede al cierre de, el embarque desde el punto de vista comercial, ¿no? Y ahí Claro. es tiene la información. Claro, y desde el punto de vista aduanero, una vez que se dispone de esta documentación comercial, como lo explicaba Sergio, se procede a un riguroso control de la documentación con ajuste al contrato presentado de parte nuestra, y se procede a documentar la destinación de cierre, que se denomina S09, que ya es exportación a consumo de concentrados de minerales, así la denomina el régimen, y se procede a pagar la diferencia de derechos de exportación si es que el precio resultó mayor. Igualmente, después vamos a volver con este tema un poco más adelante. Bueno, y quisimos en estos slides siguientes poder graficar de alguna manera alguna de las, con estas fotografías, mostrar algo de todo este proceso que tiene que ver con la comercialización de minerales. Ustedes ven inicialmente ahí están trabajadores mineros en una mina subterránea, evaluando y en el proceso de extracción de mineral. El mineral después, una vez que se extrae del lugar, ya sea en una mina subterránea o en una mina a cielo abierto, se procesa en una planta de procesos con un proceso industrial, como hablábamos, donde se va inicialmente en un proceso de molienda y después en procesos técnicos donde se hace la flotación, donde se lixivia, bueno, diferentes términos que hacen a lo específico técnico de la minería, y donde ya después se llega al producto terminado, ¿no? Que es lo que se exporta, ¿no? O sea, ya sea el concentrado, que finalmente, como hablábamos, esta tierra enriquecida en oro y plata, generalmente se exporta en estos bolsones, que se los denomina big bags, y que mayormente pueden cargar 1 tonelada, o si fuera por el otro camino, es el mineral que también, en el mismo proceso, en un proceso posterior al de la concentración, se llega hacia la fundición, y luego se logra la barra, ¿no? Que puede ser una barra de plata en bruto o una barra de bullón doré. Para graficar un poquito más, ahí tenemos en un almacén de concentrados varios bolsones que se van complementando por lotes. En general la producción es continua y se van cargando bolsones y se van acumulando, se les van haciendo muestras por cada lote de producción, y después se despachan. Ahí vemos un camión que carga, aproximadamente se cargan entre 25 y 27 bolsones, que son entre 25 y 27 toneladas de mineral, que una vez cargado, una vez precintado y precintado el camión totalmente, viajan hacia el puerto de destino, donde se va a consolidar la carga en algún momento, cuando aparezca el buque, y se va a terminar exportando. Y en las fotos de la derecha vemos a lo que se mencionaba Federico antes, barras, que están ya embolsadas y precintadas en el sector de fundición del productor minero, y el despacho, que son esas mismas barras ya cargadas en el transporte de caudales, en el camión que va a transportar esas barras desde la mina hasta el depósito del puerto o del aeropuerto de salida. Previamente se pudo haber hecho aduana en mina, como explicó Federico, o se hace aduana en el depósito habilitado en la ciudad donde se haga la exportación aduanera. Aquí tenemos ya, para hablar específicamente del concentrado, tenemos un almacén donde se ven
decenas de Big Bags acomodados y a la espera de la consolidación. Generalmente una exportación de concentrados puede ser de 200, 300, 400 toneladas, dependiendo de lo que se haya acordado con el cliente, en la cantidad de envíos, como decíamos antes. Y ahí vemos algunas fotografías que muestran cómo se va pesando cada uno de los Big Bags, cómo se va extrayendo de forma profunda y aleatoria muestra, y cómo se van embolsando esas muestras para después precisamente que queden en poder de la aduana, en poder de la empresa minera, y una tercera muestra para en caso de que haya algún tipo de discusión posterior. Sí, acá, Sergio, perdón, precisamente, bueno, acá estamos dentro de un depósito fiscal donde vos estás mostrando los Big Bags y vemos que las balanzas están autorizadas, tienen que estar habilitadas por la aduana, ¿no? Es un control que ejerce el personal aduanero al momento de la carga. Exacto, exacto. Ahí vemos finalmente que esos Big Bags, después de ser muestreados, se cargan dentro de contenedores. Los contenedores que se utilizan generalmente son, por supuesto, para carga seca, son contenedores de aproximadamente 20 pies, y que llevan entre 25 y 27 Big Bags por contenedor, entre 25 y 27 toneladas cargan, y ahí vemos personal aduanero precintando el contenedor una vez que ha podido visualizar y participar de la carga del contenedor, que en la última foto vemos como ya después esos contenedores se cargan en el barco, que se lo va a llevar desde el puerto inicial a algún puerto donde cargan barcos de mayor porte para transportar este mineral hacia los puertos de Asia, Europa o América del Norte. En el caso del doré, también para graficar un poquito y apuntando un poco lo que comentaba antes Federico, ahí vemos una serie de barras desensacadas, ¿no? Que han llegado ya al lugar donde se van a consolidar y donde se van a muestrear, barras que después también se ve el taladro de pie y el famoso recipiente que establece la norma del IRAM, que esto generalmente lo vemos o en las minas o en los depósitos de las transportadoras de caudales, ¿no? También veo ahí una muestra, que eso quédense tranquilos, no es la muestra que va a aduana, ¿no? Que parece ser un montón, sino esto es lo que sobró de todo el proceso de muestreo, que se vuelve a poner dentro de un saco con una barra y se manda a refinar al exterior. Lo que se saca, las 3 muestras son de 8 gramos, esto es mucho más. Y después también lo que vale la pena mencionar es la trazabilidad de esto es enorme, porque tenemos no solo las cámaras de aduana en los lugares de consolidación, sino que también tenemos toda la seguridad que tienen todas las empresas de caudales en estos depósitos de ellos, ¿no? Que manejan plata, valores, así que me animo a decir que esto está recontra fiscalizado, ¿no? Sí, y en la primera foto vemos bien cómo dispone las barras la aduana para ejercer el control antes del embarque, ¿no? Que lo que hace es cuenta y verifica los números de cada una de las barras que se está exportando, a ver si coinciden, como yo les comentaba antes, con el packing list que informó la compañía y con la cual se efectuó la documentación de exportación, ¿no? Bueno, y ahí vemos en las últimas 2 fotos las barras vueltas a embolsar, precintadas por la aduana y cargadas en el transporte de caudales, que va finalmente a llevar esas barras al aeropuerto de destino de salida, ¿no? Con el camión blindado. Iniciando el tránsito, claro. Exactamente. Y acá quisimos significar también para ambos productos, en destino pasa algo similar. Estas son fotos de una refinería europea, donde está un camión también, donde se cargaron los Big Bags que llegaron, después de un tránsito que puede, como dijo Federico, durar entre 45 y 60 días. También todo el proceso del procesamiento dentro de lo que es la refinería, donde de alguna manera se prepara el mineral para la toma de muestras, se hace toda una homogeneización del mineral que hay para poder lograr que las muestras sean representativas, se prepara la muestra y las muestras se ensobran, y bueno, una se queda al cliente, otra se queda el laboratorio que definió el productor minero, y con esto se hacen los análisis respectivos
para después validar el contenido final que tiene el embarque. En el caso del doré, bueno, simplemente quisimos graficar cómo se empacan finalmente las barras y cómo son recibidas en el aeropuerto de destino. De la misma forma que aquí se utiliza un transporte de caudales, una empresa transportadora de caudales, en destino pasa lo mismo, generalmente suele ser la misma empresa, que en destino recepciona esa carga y la lleva hasta la refinería. Y en la refinería, bueno, se producen los procesos adicionales con una tecnología superior a la que tiene el productor minero, básicamente para poder lograr que esa barra o ese concentrado se lleve a oro de buena entrega y a plata de buena entrega. De alguna forma quisimos graficar con estas fotos todo ese proceso, ¿no? Bueno, en el slide siguiente hablamos del canje de leyes y destacamos esto porque es relevante, porque es, como decimos acá, es una de las etapas más importantes que tiene el proceso comercial, porque finalmente es el momento donde se determina el contenido final de embarque, ¿no? Onzas de oro y onzas de plata definitivas. Se comparten los resultados de los análisis, hay todo un proceso muy confidencial y muy seguro, donde en forma simultánea se intercambian contraseñas, se comparan los resultados, y bueno, y si estamos de acuerdo en lo que dice el cliente, en lo que dice el exportador, se va adelante, y si hubiera alguna diferencia, pasa lo que comentábamos antes, se pone a consideración de un tercero, un árbitro, para que defina y de alguna manera las dos partes se avengan, perdón, a lo que ese árbitro y ese tercero haya definido. Y una vez que se han puesto de acuerdo tanto el refinador como el productor minero, comercialmente se produce el cierre y el pago final del embarque, o que puede ser el saldo o que puede ser la totalidad, lo que se haya definido. Aduaneramente también, ¿no? Claro. El cierre. Claro, como decíamos anteriormente, una vez que son obtenidos los documentos comerciales, como bien decía Sergio, se procede por nuestra parte a la revisión exhaustiva de los mismos y procedemos a documentar en el sistema informático Malvina la destinación comúnmente llamada de cierre, que en realidad se llama S09, que tenemos que aportar junto con la factura comercial o las facturas comerciales, los análisis obtenidos en el país, los obtenidos en el exterior, las publicaciones que soporten el precio facturado, y todo esto debe estar firmado tanto por el exportador como por como por el despachante y por el cliente del exterior, y la firma del cliente del exterior debe estar legalizada. Toda esta documentación, entonces, tenemos que presentarla en la aduana dentro del periodo que establece la norma, que son los 180 días, y el personal aduanero también realiza un control exhaustivo de la documentación con ajuste al contrato presentado oportunamente para esa operación, ¿no? Por lo que, en tal caso, de encontrar alguna incongruencia, la relevará, o de no haberlas, dará el cumplido de oficio de la destinación, porque ya el cumplido de la exportación lo había dado cuando la mercadería salió del país con la destinación ES03, y ahora lo que hace es realizar el cumplido de oficio y cerrar la operación con esta destinación, que va a quedar con el precio correcto y con los contenidos de minerales que finalmente fueron analizados en el exterior. Posteriormente, todas estas destinaciones se remitan al área de fiscalización, que tiene un departamento especializado en minería, quienes vuelven a revisar toda la documentación presentada, o sea, contrato, factura, análisis efectuados acá, análisis efectuados en el exterior, y entonces realizan los ajustes de valoración que crean correspondientes para el caso de las operaciones en que se tomaron muestras, ya que según lo que dice la resolución 2108, ellos deben valorar con el resultado de análisis del ITEM.
para el caso en que no hayan tomado muestras, se revisa toda la documentación aportada y verifican que haya sido liquidado el derecho de exportación en forma correcta, ya que o sea, todos los derechos, tanto en la destinación primaria como en la de cierre, son autoliquidaciones que realiza el propio declarante, que somos nosotros, ¿no? Entonces la aduana vuelve a revisar todo lo que nosotros hicimos y toda la documentación que proviene del exterior. Y ya pasamos a la parte del ingreso de divisas. Claro, en este slide lo que quisimos también es reflejar el hecho de que estamos sujetos hoy en día a una regulación que fue cambiando en los últimos años, pero que actualmente obliga al exportador a liquidar el 100% del valor exportado, ¿no? Eso es un dato relevante porque la totalidad del valor debe ser liquidado en Argentina con el régimen de obligar a los exportadores a liquidar divisas. Acá hay plazos donde básicamente para estos productos en particular el plazo es general entre partes independientes de 180 días para liquidar la totalidad del embarque o del valor del embarque, pero con un plazo que puede ser anterior en función de que se reciba en la cuenta del exportador en el exterior una cobranza en forma anticipada. O sea, y una vez que el ingreso de esa cobranza se dio en la cuenta bancaria del exportador del exterior, hay 5 días hábiles desde ese momento para liquidarlos en la Argentina. O sea que, perdón, Claudia. Perdón. No, perdón, Sergio. No, simplemente es esto, que el plazo máximo es de 180 días, pero si los fondos, ya sea en formato de anticipo o en formato definitivo, ingresan antes a la cuenta bancaria del exportador en el exterior, esos fondos hay tiempo, el tiempo que da la norma son 5 días, el Banco Central da 5 días para liquidar esos fondos en la Argentina. Sí, es importante destacar que al momento de documentar la primera destinación, la primaria, la destinación S03, el SIM solicita que se designe un banco, que es el que será encargado del control de ingreso y liquidación de divisas, ¿no? Y a través del sistema de interfaz que tiene la aduana con el Banco Central, denominado Secoexpo, el Banco Central se encuentra alertado de qué banco va a tomar la gestión de seguimiento de esa exportación, ¿no? Sí, sí, y la verdad que ese seguimiento al manejar el tema de una exportación con el régimen de precios revisables, hay que hacer una gestión precisamente para vincular el permiso provisorio con el permiso definitivo. Y esto es importante hacerlo antes de que se cumplan estos 180 días que se establecen, para que precisamente el permiso aparezca cumplido y la gestión pueda darse por finalizada desde el punto de vista aduanero también, ¿no? Entonces, complementando el control aduanero con el control que obliga el Banco Central por el lado de la liquidación de las divisas. Uh-huh. Bueno, finalmente hemos definido cerrar esta presentación con algunas conclusiones y queríamos destacar algunos puntos que nos parecían relevantes, dejárselos como concepto, que tiene que ver con esto, ¿no? De un mal análisis previo en la negociación, en la contraparte, o en el control de lo que va a ser después el mismo contrato que se firma, pega directamente la rentabilidad del negocio, o sea, los riesgos asociados a no haber hecho un buen análisis y a asegurarse con quién uno está trabajando, realmente puede tener una dificultad seria en estos temas de exportación de minerales. El éxito, como dijimos, central para esta etapa, insisto, después de todo el enorme esfuerzo que hay para un productor minero que obtiene el producto final que exporta y que vende, desde la gestión comercial
está vinculada a obtener los mejores términos comerciales. Clave esto, en varios aspectos. El mejor término en materia de refinación, de tratamiento, de pagable, de conseguir un anticipo, de asegurarse la modalidad de trabajo de la contraparte, de asegurarse cómo la contraparte analiza de alguna forma los lotes que se han remitido al exterior. Y después, bueno, asegurar, el tercer bullet que hemos puesto aquí, que todo el traqueo del transporte, desde que sale de mina hasta que llega a la refinería, sea controlado. Uno no puede nunca dejar esto librado a que pase, o sea, tiene que estar constantemente sabiendo qué pasó con los camiones que salieron de la mina, qué pasó con la llegada de estos camiones a los puertos o a los aeropuertos, cómo fue el manejo que hizo la aduana y cómo salió la consolidación y la extracción de muestras que se hace aquí localmente. Y después, ¿qué pasa en destino? ¿No? Que asegurarse también un laboratorio internacional de prestigio para realizar y para que lo represente al productor minero. Y después lo que decíamos anteriormente, el muestreo, ¿no? El muestreo es clave para determinar el contenido final que hay tanto de onzas de oro como las onzas de plata. También complementando un poco a lo mencionado por Sergio, es importante resaltar que cualquier error en la declaración aduanera que genere una diferencia entre el valor declarado en la destinación y lo que resulte de la realidad está penalizado por el artículo 954 del Código Aduanero, que trata las declaraciones justamente inexactas, ¿no? Estos errores generalmente son por el valor de la diferencia del error en la declaración, y teniendo en cuenta el valor de los embarques, suelen resultar en doré específicamente y en concentrados, suelen resultar en multas muy importantes. Es por eso que en Interlock, más allá de los controles que realiza la aduana, nosotros hacemos un control muy exhaustivo de la documentación y que el pricing esté de acuerdo a lo establecido en los contratos y lo declarado en aduana. También vuelvo a insistir, ¿no? O a repetir, quizás se realiza un esfuerzo enorme comercial, como comentaba Sergi, si la declaración aduanera se realiza de forma incorrecta o errónea, puede generar un gran perjuicio para la minera y desacreditar todo ese esfuerzo. También, como ha sido demostrado a lo largo de esta presentación, me animo a afirmar que la exportación de doré y sus concentrados es una de las que mayor control tiene a lo largo de todo el proceso. ¿Por qué? Tenemos, todas las operaciones cursan en canal rojo obligatorio. En todas se contrasta contra la documentación recibida del exterior, con lo cual no existe posibilidad de tener diferencias entre lo que llega a destino y lo que salió de Argentina. Debe ser una de las pocas destinaciones que se utiliza la documentación del exterior para la declaración en Argentina. Todos los embarques son filmados y tienen intervención física del personal aduanero. Y todas las operaciones son fiscalizadas y la aduana tiene hasta un periodo de 6 años para realizar los ajustes correspondientes. Sergio, queda el último punto, ¿no? Sí, ahí le agregaría, Fede, le agregaría también a esto que realmente, a ver, la minería metalífera en Argentina es joven, no hay tanta historia, pero también en estos últimos 20 años, que fue el proceso donde se fue desarrollando mayor actividad en minería metalífera, la verdad que la aduana también ha ido progresando en sus capacidades, en su preparación y en tener gente que entiende del negocio y realmente con la cual se puede trabajar en forma seria y bueno, y responsable, ¿no? Vinculado con un material tan sensible como es la exportación del oro y la plata. Y finalmente quisimos destacar de nuevo que un dato que es importante, el 100% de lo que se exporta se liquida en la Argentina, o sea, se liquida, o sea, por el régimen actual de obligación de liquidar divisas, es importante que todos los dólares, en definitiva el exportador cobra en el exterior por el mineral que vende, finalmente se transforman en pesos en Argentina, o sea, es un dato de la realidad, o sea que todo vuelve a la Argentina. Así que bueno, un poco estas eran las últimas conclusiones que queríamos dejarles como recordatorio. Y bueno, esperamos haber sido, como lo pretendimos al principio, lo más
claros posibles y lo más didácticos posibles, para que se comprenda un poco más o se conozca un poco más de lo que es la exportación y la comercialización de minerales, en este caso de minería metalífera y de metales preciosos, del oro y de la plata. Así que bueno, ahora estamos listos para responder si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Claudia. Muchas gracias a todos. Y gracias a los que nos escuchan del otro lado también. Bueno, muchas gracias a los tres, fue muy clara la exposición y por suerte tenemos algunas preguntas que voy rápidamente a proceder a hacerlas y por favor entre ustedes decidan quién la quiere contestar, si están de acuerdo. La primera de ellas está relacionada a lo que hablaban al principio respecto del análisis de intercambio de leyes y la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de diferencia en los resultados que regularmente se admite entre las partes para seguir o continuar con el proceso? O sea, ¿cuál es la diferencia que no es un deal breaker, por llamarlo de alguna manera? Más o menos la mayoría de los contratos prevén son aproximadamente 2 gramos, 3 gramos en el caso del oro y 150 gramos, pongámoslo así, en el caso de la plata. O sea, pareciera que en ese rango de diferencia se llega al acuerdo sin tener que ir a dirimencia, básicamente. Perfecto. Perfecto. Después, otra pregunta es, ¿cuál es el costo aproximado porcentualmente que representa para la empresa minera la comercialización de su producto sobre el valor de la venta? Esa sería otra pregunta. Y bueno, podríamos hablar también, para una minera, estos costos comerciales pueden ir entre un 10 y un 15%, dependiendo precisamente el término comercial con el cual haya uno trabajado. No es el mismo en el caso del doré que en el mismo del concentrado, pero podemos hablar en promedio de un 15% aproximadamente. Bárbaro. Después, aclarando obviamente que esta exposición se limitó, como dijeron al principio, a lo que es exportación de oro y plata, pero hay una pregunta que es si el proceso respecto de la exportación para el litio es o será similar a lo que ustedes describieron, y si el producto final también necesitaría una confirmación de pureza en destino. Nuevamente aclarando que aquí se habló de plata y oro, pero como está hecha la pregunta, la traslado. No, el proceso, no es similar porque no entra dentro de este régimen el litio. No necesita una confirmación final de pureza en destino, con lo cual entra dentro del régimen general. Clarísimo. Entonces, sí. Muchas gracias. No, ahora una más actual respecto del COVID-19, y la pregunta es, en su experiencia, ¿qué impacto tuvo el COVID-19 en lo que es el proceso de comercialización, transporte y exportación de minerales? O sea, en lo que es logística sobre todo. La verdad es que quizás en el inicio de las operaciones hubo una coordinación o un pedido de autorización o de información previa a la aduana, pero en ningún momento hemos dejado de hacer alguna exportación por el tema del COVID. Sí, quizás se demoró un poco el tema de la coordinación, ¿no? Perfecto. Y les hago las dos últimas preguntas para estar dentro del tiempo. ¿La aduana exige alguna formalidad específica para el contrato de comercialización? ¿Perdón? Si la aduana exige alguna formalidad específica para el contrato de comercialización. Creo que Federico mencionó algo en un momento, pero... Básicamente necesitas el contrato certificado por colegio, pero nada, no hay... las cláusulas pueden ser libres, siempre de vuelta, como dije, que no sean fijadas en forma arbitraria, sino que sea bien claro cómo es el pricing tomado para el contrato. Perfecto. Y finalmente, le agregaría que estos contratos, como se firman entre un productor local y un cliente del exterior, una refinería del exterior, son contratos que algunas veces están en inglés, en consecuencia, más allá de que se apostillen en el país de origen, y luego hay que traducirlos y hay que presentárselos traducidos a la aduana, y hay formalidades de esa naturaleza, pero en general los contratos
tienen estas cláusulas que habíamos mencionado, ¿no? Vinculados con cuestiones de tratamiento, de refinación, de temporalidad, de cantidades, de fijación de precios sobre todo, y porque finalmente, como dijo Federico, la fijación de precios es central y no puede ser arbitraria, ya tiene que estar definida de antemano cuál va a ser el precio, la forma de fijar el precio de la onza de oro y la onza de plata. Clarísimo. Y ahora sí, la última pregunta. En su experiencia, ¿qué aspectos de la operatoria generan la mayor cantidad de situaciones infraccionales aduaneras? Sí, generalmente son errores en la pesada en mina, en el tipo de moneda, en cómo se llegó al precio definitivo, en la aplicación de las cotizaciones, y una desviación del price impactado en el contrato y lo que resultó de la facturación, ¿no? Sí, o por ahí también no respetar lo que el contrato habilita, ¿no? O sea, esto que estaba hablando recién Sergio del pricing, que se quiere utilizar porque pactaron posteriormente con el cliente del exterior otra forma de llegar al precio y no se respete lo que está en el contrato presentado, ¿no? Básicamente la aduana realmente hace una lectura puntillosa de las cláusulas del contrato, y entonces después exige, como corresponde, que se haya cumplido lo que decía el contrato. Entonces finalmente, si no se puede justificar cómo se preció de acuerdo a lo que decía el contrato, la aduana puede llegar a hacer un cargo a partir de eso, si los argumentos después de descargo de la parte que es involucrada no son convincentes, ¿no? Bárbaro. Bueno, gracias por las preguntas y las respuestas. Antes de darle paso a Marcela, en esta nueva normalidad les hacemos entrega digitalmente de este reconocimiento en forma de agradecimiento, y una vez que podamos, por supuesto, vamos a hacerle llegar en persona las placas que acá están viendo. Nuevamente, Bueno, gracias, y le doy paso a Marcela. Muchas gracias. muchas gracias. Hola a todos. Bueno, para terminar, primero, antes que todo, quiero agradecer a todos los que están participando, a los que nos están, a las caras que no estamos viendo, a todos los que nos están escuchando, y en segundo lugar, a nuestros expositores, que realmente se ofrecieron para compartir la experiencia que tienen. Gracias, Sergio, por estar acá con nosotros, gracias, Claudia, y gracias, Federico. Muy buenas las presentaciones. Y bueno, también les quiero decir con alegría que IADEM tiene casi 450 asociados, así que también los invitamos a ustedes a que inviten amigos, conocidos, a que se asocien. Las actividades que hacemos desde IADEM son gratuitas, así que está bueno que sea un espacio para compartir nuestras experiencias, los temas de actualidad. Y también quiero agradecer a sponsors, a Glencore Pachón, a Interlog, a Minera Santa Cruz, a Newmont, a Pan American Silver, a Yamana Gold con su proyecto estelar Resources, al estudio Basáñez Videla, al estudio Becar Varela, al estudio Bruyú y al estudio Marvalo Farrell y Mayral. Así que, por mi parte, gracias por estar todos ustedes, y sobre todo las caras que no estamos viendo. Somos algunos los que nos estamos viendo, los speakers y los que estamos haciendo la presentación, pero lo más importante son todos ustedes que están del otro lado, que nos están acompañando y que nos están escuchando y participando con sus preguntas, y bueno, los esperamos en la próxima sesión que hagamos. Muchas gracias. Gracias a todos.